Hola, te invito a escuchar un nuevo episodio en mi canal de historias de vida increíbles. José nació y se crió en un pequeño pueblo en el norte del país. Antes había más gente aquí, pero luego los jóvenes se fueron y solo se quedaron 30 casas, en las que todavía brillaba la vida. José recordó que antes estos lugares estaban llenos de gente. Por la mañana se abría un mercado, donde los residentes locales vendían productos de su propia producción. Y por la noche habría un bar y un club, donde acudían invitados de los pueblos vecinos. Ahora todo era tranquilo. No había nadie a quien vender. Tampoco había nadie a quien divertir. José, como su padre don Nicolás, a su tiempo, era guardabosques y dedicó todas sus fuerzas a proteger las áreas protegidas de las acciones criminales de los cazadores furtivos. José vivía con su esposa Marina y su hijo Pablo en una pequeña casa casi al borde del bosque. El hijo ya había cumplido 13 años, una edad en la que el padre se convirtió en un ejemplo, por lo que José trató de mostrarle a su hijo la vida en todas sus manifestaciones. Pablo respetaba mucho a su padre y absorbía cada palabra. A su corta edad ya estaba bien versado en el bosque, podía distinguir los hongos venenosos de las setas e incluso entendía, por las huellas, qué animal pasaba por allí. Pablo era inteligente, sin ninguna duda. Sus padres no podían dejar de mirarlo. El niño siguió a su padre a todas partes, le ayudó y le consideró un ejemplo para sí mismo. José estaba orgulloso de haber criado a un hijo así. Más que nada, el hombre amaba la justicia y estaba dispuesto a defender la vida de los habitantes del bosque hasta la última gota de su sangre. Y también estaba bien versado en las trampas de los cazadores furtivos y por lo tanto siempre los neutralizaba a tiempo. Por eso a muchos de los cazadores José no les gustaba, porque les privaba de sus ingresos de la caza criminal. El guardabosques caminó por el territorio casi todos los días, sin hacer excepciones, incluso con mal tiempo. Este invierno estuvo muy nevado y por lo tanto él usaba una moto de nieve para inspeccionar sus posesiones. Una vez, durante una de estas incursiones en el bosque, vio algo extraño delante de él. José miró más cerca y se dio cuenta de que se trataba del cuerpo de algún animal. Inmediatamente apagó el motor y con cuidado se bajó de la moto de nieve. Al acercarse, vio que un lobo joven yacía en el camino, uno que no daba señales de vida. José estaba paralizado por lo que vio. Después de todo, no todos los días ves un lobo tan cerca, aunque esté muerto. Su espalda estaba cubierta de sangre que ya se había congelado por el frío. El guardabosques sabía que el carnívoro podía convertirse en víctima no solo de los cazadores furtivos, sino también de los cazadores comunes que consideraban a los lobos animales peligrosos. Es por eso que los cazadores, con el apoyo de las autoridades de la ciudad, acorralaban a los lobos de vez en cuando, guiados por el hecho de que supuestamente atacaban al ganado. Aparentemente, este lobo tampoco tuvo la suerte de interponerse en el camino de los asesinos despiadados. Los cazadores no se dieron cuenta de que las bestias siempre hacían más bien que mal. Al darse cuenta de esto, José suspiró profundamente y decidió llevar consigo el cuerpo del animal muerto y herido para no dejar que los cuervos lo despedazaran. Iba a enterrar el carnívoro en un lugar especial que estaba a poca distancia de su casa. Cuando el hombre entró en el patio, su hijo Pablo saltó alegremente a la calle vestido de un suéter para saludar a su padre. Sin embargo, al ver lo que yacía en el suelo, el niño se paró con cuidado. Al principio pensó que había un perro enorme frente a él, pero su padre disipó las dudas. José sonrió irónicamente. «No, hijo, esto no es un perro, esto es un lobo. Lo encontré en el bosque. Al parecer los cazadores le dispararon. Es necesario enterrarlo. Iré al cobertizo por una pala y tú vístete. No pases el frío solo con un suéter». El guardabosques fue al cobertizo de herramientas y Pablo comenzó a mirar al lobo. Nunca antes había visto un animal real del bosque. La bestia era hermosa, noble, pero su cabello estaba cubierto de sangre. De repente, Pablo notó cómo la pata del lobo se movía. «¡Papá! ¡Corre aquí! ¡El lobo sigue vivo! ¡Papá!». José salió corriendo hacia los gritos y miró al lobo. Realmente respiraba con dificultad, pero estaba claro que moriría pronto si no se hacía nada. El lobo estaba realmente vivo, aunque aguantó con sus últimas fuerzas. José y Pablo pusieron al lobo en una sábana y lo llevaron a casa. La esposa Marina lamentó, pero asintió comprensivamente y corrió al botiquín de primeros auxilios.
José tomó cursos de veterinaria antes de comenzar a trabajar, por eso conocía lo que tenía que hacer. Lavó las heridas, comenzó a tratar todo lo que era necesario, lo curó. Al lobo se le dio de beber con una pipeta y al anochecer su respiración se hizo más regular. Unos 3 días después, el invitado del bosque tocó la comida por primera vez. Empezó a recuperarse, aunque era evidente que había sufrido mucho. Estaba demacrado, tenía los ojos hundidos, sus patas aún no sostenían al pobre animal. Aproximadamente una semana después, el lobo se levantó y comenzó a caminar por el patio, y unos días después salió de la casa por primera vez. Pero después de vagar un poco, el lobo pronto regresó a casa. Aparentemente sintió que era bienvenido aquí y tampoco pudo conseguir su propia comida. Por supuesto, Pablo, el hijo del guardabosques, que ahora podía jugar con la bestia tanto como quisiera, estaba muy feliz por el regreso del lobo. José solo sacudió la cabeza con reproche, mirando los juegos de su hijo con el animal del bosque, porque trataba de mantener en secreto que un lobo vivía en su patio. Sabía que era poco probable que sus vecinos u otros residentes del pueblo lo trataran con comprensión, porque digan lo que digan, un lobo es un lobo, un carnívoro. Pero no se puede esconder un gato en una bolsa. Y el cartero fue el primero en enterarse de esto cuando vio un lobo en el patio. Empezó a hablar de la bestia a sus amigos. Y pronto corrieron rumores por el pueblo de que el guardabosques había albergado a un carnívoro en su patio, y no a uno, sino a 3. Muchos de los lugareños comenzaron a preocuparse de que su ganado pudiera estar en peligro una vez que el lobo fuera liberado. La gente se acercó a José y le hizo preguntas, por lo que el hombre decidió llevar al invitado gris al bosque y dejarlo ir. Pero el lobo siempre regresaba periódicamente. Después de todo, se volvió completamente manso y se apegó a la familia del guardabosques. El tiempo pasó volando. Para sorpresa de los lugareños, nadie atacó a su ganado y se calmaron un poco. Pero el carnívoro rescatado aún venía a la casa de José. Así que finalmente no pudo adaptarse a la vida en el bosque. Pablo incluso le dio un nombre, Colmillo. El lobo respondía al apodo y le pedía a la gente un poco de comida. Se distinguía de un perro solo por sus colmillos, que escondía, pero a veces se enojaba y regañaba a José. Pablo creció, se graduó de la escuela secundaria y decidió seguir los pasos de su padre, aunque sus compañeros de clase lo disuadieron. Le invitaron a entrar a la Facultad de las Tecnologías de la Información, pero el chico se mantuvo firme. Se inscribió en la Academia Forestal de la ciudad y ayudaba a su padre a trabajar en el bosque los fines de semana. Volvía a casa todas las semanas. Iba en tren. Al chico le gustaba estudiar y era el mejor alumno del curso. Su padre estaba muy orgulloso de Pablo, porque se convirtió en el sucesor de la empresa familiar. Sin embargo, todo transcurrió sin problemas por el momento, pero un día le sucedió un incidente desagradable a Pablo. Al regresar a casa, por la noche en tren, el chico se convirtió en víctima de ladrones. Aprovechando su superioridad numérica, lo golpearon y le tiraron del tren. Se llevaron dinero, documentos y hasta cosas personales. Pablo yacía en un lugar desierto cerca del bosque. No lo encontraron de inmediato. Los recolectores de hongos vieron una chaqueta roja desde lejos y esto lo salvó al chico. Los hombres llamaron inmediatamente a una ambulancia y Pablo fue llevado al hospital. En el bolsillo del joven encontraron un libro de registro, por lo que contactaron a los padres de Pablo. Preocupados, José y Marina corrieron al hospital y escucharon la terrible noticia. Pablo había sufrido una lesión grave en la cabeza y había entrado en coma. Los padres estaban conmocionados. El chico era muy joven. Toda la vida estaba por delante y ahora toda la vida se iba por la borda por culpa de esos ladrones. Los médicos probaron todos los métodos de tratamiento, pero el muchacho siguió acostado sin dar señales de vida. Solo había un ventilador en el centro, pero todas las provisiones necesarias costaron mucho dinero. El guardabosques vendió todo lo que pudo solo para prolongar la vida de su hijo. Solo quedó un auto viejo y podrido, pero no era un lujo, sino un medio de transporte. Sus padres lo usaban para ir al hospital para tratar de comunicarse con su hijo.
Un día José volvió a visitar a Pablo, pero el médico jefe del hospital inmediatamente le tomó del brazo y comenzó su discurso. Entienda, señor, no somos magos. ¿Cuánto más puede torturar su cuerpo? Él no sobrevivirá de todos modos, y pronto usted se morirá de hambre si sigue vendiendo todo lo que tiene. Don José, el muchacho necesita ser desconectado del respirador. Es posible que no salga del coma incluso después de 50 años. Ningún medicamento ayuda, ni siquiera los experimentales. Tarde o temprano usted se quedará sin dinero. ¿Y luego qué? Eso le dolerá aún más. Tendrán que tomar una decisión difícil. Sin embargo, de esta manera liberará también a su esposa del tormento. ¿Se imagina lo que es para ella ver a su hijo en ese estado todos los días? José comenzó a llorar y salió corriendo del hospital. En el fondo sabía que el médico tenía razón. Al regresar a casa, meditó sus palabras durante mucho tiempo y la decisión no fue fácil para él. Habló mucho tiempo con su esposa. Ambos lloraron, pero sin embargo, decidieron que su hijo debería ser desconectado del aparato. Al día siguiente llegaron al hospital para despedirse de su hijo por última vez. Ambos tenían cara de piedra, porque entendieron que firmarían la sentencia de Pablo con sus propias manos, y luego se lo reprocharían toda la vida. La esposa de José estaba sentada en el coche, y el lobo domesticado llamado Colmillo estaba acostado detrás. Él, como si anticipara problemas, cayó enfermo. Ya era viejo. José decidió mostrárselo al veterinario en el centro regional. El pobre estaba muy mal. Fue una pena para los esposos porque era manso, casi como un perro, un miembro de la familia. Él miraba fielmente a los ojos y esperaba la ayuda de la gente, como entonces, hace muchos años. Sí, y Pablo lo quería mucho. Venía los fines de semana solo para él, para jugar y acariciarlo. José y Marina dejaron al lobo en el auto, mientras ellos mismos fueron a la cámara de Pablo para despedirse. Sostuvieron la mano de su hijo durante mucho tiempo y le pidieron perdón. Este momento fue el más difícil de sus vidas, porque tomaron una decisión que nunca podrían aceptar. Cuando la pareja salió de la cámara, ya no tenían rostro. Para el padre y la madre, lo que estaba pasando era un colapso y una terrible desgracia que era imposible de aceptar. Con el corazón roto, José y Marina ni siquiera se dieron cuenta de que el lobo pasó corriendo junto a ellos con las piernas rígidas. Escapó del automóvil y encontró la cámara de Pablo por instinto. Reuniendo el resto de sus fuerzas, Colmillo corrió hacia la habitación, entró y se sorprendió. Gruñó a los médicos, quienes comenzaron a apagar las máquinas, y luego de repente aulló con fuerza. De este aullido, la sangre se congeló en las venas de todos. Fue tan terrible. Todos estaban conmocionados y no entendían lo que estaba pasando. De repente, la atención de los médicos pasó del lobo al paciente, porque Pablo de repente sacudió la mano y abrió los ojos. El chico se despertó y miró a sus padres con ojos ciegos. José se puso pálido y agarró la mano de su esposa, pero la mujer, sin pestañear, miró al lobo y lo señaló con el dedo. Colmillo cayó al suelo y murió instantáneamente, como si hubiera cumplido su última misión en la vida. Los médicos susurraban y algunos incluso comenzaron a persignarse. Después de 5 minutos, las enfermeras ya estaban contando la historia de cómo el viejo lobo llegó a la sala de Pablo para darle su vida a cambio, porque lo primero que dijo el chico después de despertarse fue que se despertó solo por culpa del aullido del lobo, y se dio cuenta de que Colmillo lo estaba llamando. Pero resultó que el lobo se moría por la vida de su dueño querido. José pensó que el lobo simplemente sintió su muerte, por lo que corrió a la sala para llevarse la enfermedad del muchacho con él. Al ver a Colmillo sin vida en el suelo, Pablo por supuesto lloró y se afligió, pero su padre le pidió que no se preocupara y que viviera en memoria de su amigo de 4 patas, quien le había regalado la vida. Colmillo fue enterrado en el lugar más destacado del pueblo, y las fábulas sobre su acto continuaron durante muchos años más. Pablo finalmente se recuperó y completó sus estudios. Los bastardos que le golpearon fueron encontrados y castigados.
recibieron 7 años de prisión. Pablo comenzó a trabajar en el pueblo como guardabosques en lugar de su padre. José, debido a su salud, ya no podía trabajar como antes. Después de un tiempo, el joven se casó con la hija del presidente local, Amalia. Construyó una casa cerca del bosque y fue muy feliz. Su esposa le dio una hija, la pequeña Catalina. La niña creció muy rápido y un día, cuando tenía 4 años, salió corriendo a caminar por el bosque y se perdió. Tanto fue la sorpresa de los padres cuando ni siquiera tuvieron tiempo de empezar a preocuparse y la niña ya estaba saliendo del bosque. Al mismo tiempo, dijo algo sobre el hecho de que un gran perro gris le mostró el camino. Corrió con ella casi hasta la casa y luego desapareció. Y entonces, ¿cómo no creer en tales historias después de lo que había pasado? Si te ha gustado esta historia, por favor, apóyame con un pulgar hacia arriba y suscríbete a mi canal.